Se lo vamos a preguntar al intendente, a Héctor Gay, para saber cuáles son los próximos pasos. Ante todo, muy buenos días. Gracias por estos minutos con Telefe Bahía. No, gracias a ustedes. Bueno, la verdad que ha sido muy buena la síntesis, muy precisa respecto de qué cambia en esta fase 4 a partir de mañana, siempre poniendo énfasis en la responsabilidad individual y social de cada uno de los sectores para el cumplimiento del protocolo y para darnos cuenta que estamos gradualmente habilitando, porque obviamente hay que salir de esto y el día después tiene que existir, pero sin que esto signifique perder todo lo que hemos ganado. La verdad que ha sido muy bueno el comportamiento de la gente en líneas generales y por eso hay que agradecer de mucha gente que colaboró para que estos 50 días nos permitieran tener los índices que tenemos. Cuando nosotros arrancamos con este proceso de aislamiento, sinceramente pensamos que hoy los números iban a ser distintos por las proyecciones que hacían los médicos. Y si no tenemos esas proyecciones, si solo tenemos una persona fallecida por coronavirus, si tenemos los números que tenemos es porque funcionó el aislamiento social. Ahora, tenemos que salir de esto porque evidentemente la situación es muy complicada, no solamente desde lo económico, sino también del encierro de todo lo que esto genera, y lo queremos hacer gradualmente, en base a protocolos, y con que cada uno respete esto por beneficio propio del resto de la comunidad. Y lo que todavía no hemos habilitado, más allá de que hay un montón de rubros que el gobierno nacional directamente ha prohibido, por eso las reuniones sociales, las reuniones religiosas, los centros comerciales, los gimnasios, los parques, todo eso sigue prohibido, los restaurantes, bares, clubes, porque esto lo dispone Nación por lo menos hasta el día 26. El resto de lo que no se habilite mañana, queremos llegar hasta el fin de semana con ya el protocolo aprobado, por ejemplo, algún tipo de esparcimiento, servicio doméstico, como se decía, mudanzas. La idea es que tenerlo el fin de semana y también, y esta es una explicación, ¿por qué dentro de estos negocios zapaterías e indumentaria están todavía dentro de las no excepciones? Simplemente porque la realidad es muy distinta. Uno no va a un local de ropa, a un zapato y se lleva lo primero que ve y no. Lo normal es que se pruebe, que uno va a buscar una camisa, se pruebe a 2 o 3, o un par de zapatos, a ver cómo le calza. Bueno, esto requiere de los probadores, de la gente, tener protocolos especiales. Estamos en eso. Hoy la Corporación del Comercio y la Cámara de Comercio nos acercaron algunas ideas. Estamos también tomando lo que hizo Mar del Plata este fin de semana y mandando a La Plata para tratar de que hacia el fin de semana esto ya esté aprobado. Intendente, ¿qué pasa con las salidas de esparcimiento? La semana pasada se había presentado una aplicación, por la noche el Gobierno Nacional presentó otra. ¿Qué es lo que se va a utilizar en el momento en que se habiliten las caminatas? Bueno, la aplicación es parte de esto, obviamente es una herramienta más que tenemos para el control. Lo ideal es apelar, como siempre, a que lo que se instrumente sea respetado, a que no salgan más de 2 personas juntas, a que no haya concentración, los parques van a seguir cerrados, no es posible que los grupos de runners salgan justamente en grupo. La idea es hacia el fin de semana ir habilitando las salidas para que uno pueda caminar cerca de su casa, para que pueda seguir con su hijo, para que el adulto mayor tenga la posibilidad de 1 hora de caminata aprovechando el buen clima. Todo eso, mediante la aprobación de estos protocolos de provincia, seguramente lo vamos a hacer a partir del fin de semana. Por eso también hemos dispuesto que este partido comercial sea de lunes a viernes, con la idea que el sábado y domingo lo dediquemos a un mínimo de esparcimiento de a poco, pero siempre, insisto, apelando a la responsabilidad de todos, a que no haya todo aquello que implique aglomeración de personas no está permitido. Y cuando esto se vulnere, bueno, lamentablemente tendremos que volver atrás con alguna de estas medidas. Por eso apelamos a que seamos todos responsables. ¿Pero qué aplicación se va a poder utilizar? ¿Hay que ya empezar a trabajar con esa aplicación o se va a informar dentro de algunas horas? No, se va a informar cuando estemos ya con la certeza de qué fecha la vamos a poder. Vamos a dar el detalle. Tenemos una aplicación local que también nos va a servir para la construcción, por ejemplo, y demás. Esto lo vamos a explicar, pero insisto, tampoco es que vamos a tener solamente la aplicación como herramienta.
vamos a tener algún tipo de control. Hoy nos hemos reunido con las fuerzas de seguridad. A partir de estas horas ya dejamos de controlar la circulación en el interior de la ciudad, porque en virtud de estas ampliaciones ya no tiene demasiado sentido. Vamos a reforzar fuertemente los 6 accesos a la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos pasó con este parque eólico el fin de semana, y después el fin de semana próximo, cuando utilicemos autoricemos algún tipo de esparcimiento, también vamos a tener controles en lugares de la ciudad, no solo con la aplicación. Intendente, ¿cómo es el tema del traslado, sobre todo en las grandes superficies de trabajadores? Ha quedado en claro, de acuerdo con el DNU nacional, que algunas actividades se autorizan siempre y cuando se contemple el traslado de la gente. Por ejemplo, las industrias que lo están haciendo con medios propios, lo mismo vale para la construcción, sobre todo en las grandes superficies, edificios y demás, el responsable de la obra tendrá que disponer el traslado. Y lo propio vamos a hacer cuando habilitemos, por ejemplo, el servicio doméstico, es decir, debe exigirse o autorizarse a que circule siempre y cuando tenga movilidad propia o que el empleador asegure de ir a buscarlo. No se va a ampliar el transporte público porque es una recomendación y lo único que se va a hacer en el caso de Bahía Blanca, a partir de mañana, veremos si mañana hay transporte público o no, porque bueno, sabemos que hay una posibilidad de paro, como ustedes decían, a nivel nacional, pero lo que vamos a hacer con las empresas es, teniendo en cuenta que el comercio en su gran mayoría va a trabajar de 9 a 17, vamos a hacer de 8 a 9 y de 17 a 18 que haya más unidades en la calle, no para que haya más gente dentro de los colectivos, sino más colectivos para llevar a la gente con el distanciamiento. Es la única medida vinculada con el transporte público que va a haber, al menos en Bahía Blanca. Con respecto al tema del parquímetro, algunos vecinos a través de nuestras redes sociales, del Facebook, consultan, ¿no es contraproducente habilitar el parquímetro en esta instancia y obligar a mucha gente a movilizarse a través del colectivo? A ver, el problema que tuvimos con el parquímetro ya en la última semana es el absoluto desorden y desborden que hubo particularmente en el macrocentro, en donde no solamente se utilizaban los lugares habilitados, sino paradas de colectivos, puertas de garage. Digo, había un descontrol realmente importante que nos obligó a volver lentamente con el parquímetro. Lo tenemos hasta las 17 en principio, pero básicamente como un ordenador de lo que es el tránsito en la ciudad. Después, bueno, estamos siempre dispuestos a ir modificando si es necesario, pero lamentablemente no se entendió la medida, no había ningún lugar para estacionar, no había rotación de vehículos y esto obligó un poco a volver con la medida del parquímetro. Siguiendo con las consultas de la gente, hemos habilitado nuestra página de Facebook para que la gente pueda preguntar y nos consultan si es que tienen una idea, si es que tienen algún plan de aquí en adelante para permitir nuevamente reuniones familiares, fiestas, cumpleaños. ¿Eso se lo están pensando? ¿Todavía es un paso más adelante? No, porque esto es una resolución nacional, no es herramienta del municipio. Hasta el 26, según el nuevo decreto del presidente de la Nación, eso está prohibido. Todo lo que es reunión de gente, aglomeración, tanto pública como privada, está prohibido, pero por nación. Así como está prohibido restaurantes, bares, clubes, gimnasios. Así que no tenemos oportunidad en eso porque hasta el 26 por lo menos eso no es posible. Aquí pregunta Marisa, con respecto al tema de la distribución de pacientes cuando se produzca un eventual pico de enfermos por COVID-19. Pregunta, ¿no sería mejor tener 1 o 2 hospitales destinados a esta enfermedad y que el resto se encuentren, por decirlo de alguna manera, limpios? Esta es una propuesta que nosotros hemos hecho al comité científico. Se trabajó y se trató en la última reunión. La próxima es el miércoles. Y justamente el secretario de Salud del municipio ha pedido eso. No es fácil, digamos, conjugar todos los intereses, porque acá estamos hablando de sectores públicos y privados, que además están atravesando una situación difícil. Tuvimos el problema del HAM. Estamos camino a eso y lo que el municipio sí está coordinando son los lugares extrahospitalarios. Hoy tenemos ya en condiciones de utilizar cuando se requieran cerca de 300 camas en distintos lugares, el Dow Center, el Club Liniers, el Centro de Jubilados Cono Sur. Estamos trabajando ya terminando la adaptación del Seminario de la Asunción, donde va a haber 120 camas,
todo eso está en pleno desarrollo y es la responsabilidad del municipio. El resto se tiene que resolver entre los propios nosocomios, los distintos efectores públicos y privados, y entiendo que están trabajando en eso. Pensando justamente en la situación sanitaria, Bahía hasta este fin de semana, cuando se conocieron estos dos casos de estas personas que trabajaban en el Parque Eólico de Buratovich, venía con una situación planchada, sin casos nuevos ya durante varios días. Y ahora al habilitar la circulación de la gente otra vez, ¿no existe el temor de que eso pueda llevar a que se disparen nuevamente los casos en Bahía? Siempre existe el riesgo, pero también tenemos la necesidad en algún momento de ir saliendo de esto. Por eso somos prudentes, por eso se habilitan algunas actividades y otras no. Se va como tanteando. Nadie tiene experiencia en esto porque en el mundo está pasando, nadie tiene la precisa respecto de qué es lo más lógico. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista estrictamente sanitario, cerrar todo y seguir la cuarentena en forma indefinida da algún tipo de garantía. Pero todos sabemos, primero, que es imposible mantener a toda la gente encerrada durante tanto tiempo, desde muchos puntos de vista, y después que mantener sin actividad genera un sinnúmero de temas de punto de vista económico y financiero que tampoco se pueden soportar durante mucho tiempo. Por eso lo que se va haciendo es, con los protocolos y con los controles necesarios, ir abriendo esto. Ahora, si en algún momento la situación se desborda porque no dio resultado, también ahí sí tenemos facultades los intendentes como para retrotraer y volver a una cuarentena mucho más estricta. Esperemos que esto no pase y por eso también apelamos a la responsabilidad de cada uno para controlar el cumplimiento de los protocolos, para que se cumplan las medidas que se han establecido para esta apertura gradual. Con respecto al plan social que se está aplicando para contener esta situación de crisis, ¿ustedes están conformes? Hay personas que dicen que no les está llegando la ayuda. ¿Qué tienen que hacer? Se está trabajando muy bien y muy coordinadamente. Aquí hay un comité de responsabilidad que integran los partidos políticos, que integran las iglesias, las ONG, las organizaciones barriales, el municipio, la universidad. Se reúnen permanentemente y van solucionando en aquellos casos que puede ser que no llegue. También están llegando las ayudas, los estímulos del gobierno nacional, como IFE, como tarjeta alimentaria. Hay muchas herramientas. Ya llevamos más de 35.000 bolsones de alimentos entregados. La semana pasada se entregaron otros 11.000 del plan para los comedores escolares. Realmente se está haciendo un enorme esfuerzo de todos los sectores para llegar. Y obviamente, si en algún sector hay y recibimos permanentemente alguna queja, están las organizaciones de barrio y cada una de las delegaciones municipales habilitadas como para tomar nota y para solucionarlo cuando realmente se justifique. Pero la verdad que hay un esfuerzo muy grande de todos los sectores para cumplir. Noten ustedes que estamos prácticamente triplicando el número de familias a las cuales llegamos con alimentos respecto de lo que pasaba antes de la pandemia, ¿no? Hablamos de las familias que tienen necesidad, que fueron quizás los primeros golpeados de esta pandemia, los que vivían el día a día, los comercios que de a poco también fueron sintiendo la situación económica, incluso hay empresas que ya han anunciado que van a cerrar sus puertas en Bahía. ¿Cuál es la situación económica de la municipalidad? ¿Cómo se encuentran hoy las arcas del municipio? A ver, al municipio le cabe las generales de la ley, porque si bien estamos con una declaración de emergencia que nos permite redistribuir las partidas y demás, hay una realidad que es lógica. Mucha gente ha dejado de pagar los impuestos, la coparticipación de provincia disminuyó notoriamente y esto obliga a tener una administración muy finita y destinar los fondos a los lugares más críticos, básicamente salud y políticas sociales. Para dar una idea en número, el mes de abril el municipio recaudó 115 millones de pesos menos que en marzo. Y esto obligó, por ejemplo, a pagar en 2 veces los salarios municipales que se pudieron pagar, salvo el personal político, que solo cobramos una parte y todavía no hemos cobrado el resto. Recibimos un aporte de la provincia que nos ayudó en estos últimos días, que si bien es un préstamo, esa tasa cero y por 18 meses. La provincia nos mandó algo más de 40 millones de pesos para paliar esto y lo vamos viendo día a día. Estamos en contacto con provincias, han dicho que van a dejar a los municipios obviamente librados al azar. Mayo va a ser más difícil que en abril. Igual rescato que muchísima gente trató de cumplir con el pago tanto de la tasa de servicios públicos. En las empresas se ha notado, porque obviamente hay muchas empresas que
que no han funcionado por esto de la cuarentena y entonces no han pagado la tasa de seguridad de higiene. Para nosotros es importante, pero bueno, así como le pasa a muchos empresarios, a mucha gente que trata de achicar los gastos y ver cómo se llega a fin de mes, para el municipio es absolutamente lo mismo. Otra pregunta de la gente, en este caso tiene que ver con las personas que pueden volver al trabajo, porque en la conferencia que brindó el presidente el viernes no se mencionó a las personas, mujeres o varones, que están a cargo de hijos menores. Sí se dijo que siguen en cuarentena los adultos mayores y también aquellas personas de riesgo por cuestiones sanitarias. ¿Qué pasa con los padres? Lo que va a haber respecto de los padres es esta posibilidad de salida de esparcimiento, pero del punto de vista laboral no cambia nada. Y esto, digo, también viene bien la pregunta como para ratificar que más allá de la apertura que ha habido en los comercios, están eximidos de ir a trabajar todas las personas de más de 60 años o grupos de riesgo. Esto no ha cambiado. Por más que el comercio abra, o que la industria abra, si las personas de más de 60 años y con todo o con alguna cuestión de riesgo por enfermedades y demás, siguen eximidas de trabajar. Y por eso la pregunta, ¿los padres que están a cargo de los chicos tienen que volver al trabajo o también continúan con la excepción? Continúan con la excepción en el caso, porque además no se reabren las escuelas, con lo Claro. cual cuando los chicos tienen que quedarse con uno de los padres en la casa, ese padre sigue eximido de ir a trabajar. Intendente, una más tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel nacional y provincial. Días más allá del tema de la pandemia, de la deuda externa, tanto de la provincia como de Nación. ¿Cómo lo ve a la distancia desde Bahía Blanca lo que está sucediendo, teniendo en cuenta que Argentina puede llegar a entrar en default o la provincia de Buenos Aires en las próximas horas? Por supuesto con preocupación, porque no podemos olvidarnos de la situación económica. Hoy hay un contexto mundial que quizá ayude a que la Argentina llegue a algún tipo de acuerdo. Obviamente las condiciones de la negociación las está manejando el gobierno nacional o provincial. Nosotros hemos dado un paso importante en el día de ayer. Habrán visto que los 135 intendentes de la provincia, independientemente del color político, hemos llegado a un consenso con un documento de apoyo a la gestión del gobierno provincial, lo cual no implica la letra fina y demás, eso lo tiene que resolver el Ejecutivo, pero hemos dado nuestro apoyo. Este no es un momento para grietas políticas, como para salir, hay que salir adelante, y lo peor que nos puede pasar es caer en un default, porque va a ser muy gravoso para cada uno de los bonaerenses y de los argentinos. Por eso ese documento de respaldo. Ahora, bueno, obviamente los detalles y el resultado de la negociación está en cabeza de los ejecutivos, pero claro que nos preocupa, ¿no? Bueno, por lo menos en este tema, tanto en la pandemia como en el tema de deuda, se nota un consenso político que no se veía hace tiempo, ¿no? Los principales partidos están acompañando las propuestas de los ejecutivos. Sí, y esto pasa en el orden local, pasa en el orden nacional. La verdad que me parece que está muy bueno lo que está ocurriendo desde ese punto de vista. Obviamente todos tenemos diferencias y hay límites a los cuales tampoco se puede llegar. Por ejemplo, nosotros hemos sido muy críticos de lo que se fue resolviendo con el tema de liberación de los presos. Eso no lo aceptamos. El problema de la pandemia no puede ser una excusa para que se libere a mucho delincuente que tiene que estar en la cárcel. Me parece que el gobierno acusó el impacto y la justicia también, y hoy están tratando de cortar eso y de volver a la cárcel a algunos sujetos que no pueden estar libres, pero fuera de eso, que fue de algún modo un tema bisagra, en el resto, aún con las diferencias que mantenemos en materia económica en muchas cosas, tratamos de ser positivos, constructivos y de tener una oposición absolutamente constructiva. Y yo también, en el caso local, que me toca ser el Ejecutivo, me siento acompañado en algunas cuestiones básicas, como esto de la distribución de alimentos o con algunas medidas, y tenemos un contacto permanente. Yo el viernes, por ejemplo, antes de anunciar las medidas que iba a haber de liberación o digamos, de flexibilización a partir de mañana, lo llamé al referente de la oposición, al principal referente de la oposición, Federico Subieles, y le comenté cada una de las medidas para que supiera. Me manifestó su apoyo y es la forma en que venimos trabajando. Gracias, Intendente, por estos minutos. Gracias a ustedes, buena jornada.